Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y deseando que sea al lado de todos sus seres queridos, recordando que la vida es para ser felices, esa felicidad que todos deseamos pero que pocos realmente hacen lo suficiente para alcanzarla. Hay que recordar que la felicidad no llega sola, tenemos que luchar por ella y tenemos que ser consistentes en la lucha. Todos tenemos problemas, todos vamos a tenerlos en el futuro, pero tenemos que encontrar las formas de solucionarlos. Todos tenemos desequilibrios, todos tenemos momentos difíciles, pero esos momentos difíciles debemos de encontrar las soluciones adecuadas para continuar dentro de una vida que nos garantice una felicidad al lado de todas las personas que amamos. Bienvenidos a este canal de podcast, bienvenidos a esta plataforma cuyo nombre está enfocado a la solución de problemas, a que tú encuentres una metodología adecuada, que es la que yo te ofrezco, para poder encontrar la mejor manera, no solamente de analizar los problemas, sino de resolverlos de manera efectiva. Dissolver está para servirte, Dissolver está para ti y puedes escuchar todos los podcasts que estaremos subiendo para que tú puedas aprender, para que tú puedas tener guías, para que tú puedas tener caminos ante todas las cosas complicadas que pudieras presentar. En esta ocasión vamos a estar viendo un tema de suma importancia. Antes de empezar a visualizar ciertos aspectos de cómo vamos a solucionar problemas, cómo nos afrontamos hacia ellos, qué es lo que influye, qué factores tenemos por los cuales se afecta una buena solución, vamos a preguntarnos algo que es muy importante. Y esta pregunta no la estoy haciendo yo. Esta pregunta estoy seguro que tú te la has hecho en algún momento de tu vida. Ya sea en tu niñez, ya sea en tu adolescencia, si eres adulto mayor, quizá cuando tuviste grandes complicaciones en la escuela, en el trabajo, en tu vida personal, en tu vida conyugal, con tus padres, con tus amigos. Estoy seguro que esta pregunta te la has hecho. Y esta pregunta es, ¿por qué tu vida es tan difícil? Obviamente, con gran seguridad, tú lo tomaste como primera persona y te preguntaste a ti mismo, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué yo tengo tantos problemas? ¿Por qué yo tengo este problema tan grande? Yo no hice nada para tener esto. Al final, la vida es un camino de continuo movimiento. Los problemas, quieras o no, se van a presentar. Los problemas van a surgir de la nada sin que te des cuenta. Adicional a esto, van a presentarse muchos problemas que tú mismo estás provocando con tus decisiones. Muchos problemas que tú mismo estás generando y estás motivando a que se generen hacia otras personas y que posteriormente podrían estarte afectando. Esta pregunta, ¿por qué tu vida es tan difícil? Es importante empezarla a visualizar antes de empezar a aprender los mejores caminos para solucionar problemas. ¿Por qué la vida es tan difícil? Es algo natural que lo pensemos. Pero vamos a centrarnos, más que darnos una respuesta del por qué es tan difícil, lo que vamos a ofrecerte en este podcast es que tú visualices si realmente es tan difícil. Cuando nosotros logramos dimensionar si realmente algo es tan difícil, entonces iremos encontrando respuestas mismas. Vamos a empezar con algunos temas muy importantes y me gustaría que empezáramos a mirar a través de la sociedad. Si pudiéramos realmente ver hacia el interior de las personas, seguramente nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una gran cantidad de ideas, una gran cantidad de pensamientos. Ese es el primer punto de partida, Hay muchos factores y hay muchos aspectos. Vamos aquí solamente a tocar algunos de ellos. Pero vamos a iniciar contigo mismo, y el contigo mismo significa tus ideas, tus pensamientos, lo que hay en tu cerebro, lo que hay en tu mente y que estás transformando en esa mente cosas que son reales y que quizás las transformas a irreales, o cosas irreales y que en tu mente las vuelves reales. Dentro de todo esto, dentro de todas nuestras ideas y de nuestros pensamientos habitan esos problemas.
Habitan una gran cantidad de problemas. Y los problemas por tal motivo, si todos los días que tenemos de existencia estamos pensando, estamos teniendo ideas, nuestra mente está imaginando, está analizando, entonces quiere decir que de manera obligatoria, de manera natural, estaremos creando problemas, estaremos imaginando problemas, estaremos teniendo problemas de manera real. Esto es importante porque tú debes de darte cuenta que los problemas son parte natural de la vida. No puedes hacer nada por evitarlos. La única manera de evitarlos es que estés muerto. Así de simple. Y eso quizá no sea suficiente. Quizá no lo sientas cuando estés muerto, pero quizá estuviste generando aún así, ya muerto, problemas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Aunque suene crudo, aunque suene cruel. Cuando tú mueres y dejas un testamento, ese testamento, si fue realizado de manera inadecuada, sigue generando complicaciones para aquellos que están buscando esa herencia. Para aquella familia que dejaste y que por la estructura de ese testamento ahora están peleando, ahora están buscando esa herencia y no se está cumpliendo lo que tú decidiste hacer y lo que tú plasmaste en ese testamento. Como puedes ver, tú ya no existes, tú ya pasaste a otra vida, a otra etapa, independientemente de si consideras y crees que hay una vida después de la muerte o no. Al final de cuentas, tú ya estás en otra etapa que no es aquí en la vida que conocemos como vida real, pero aún así has generado problemas que continúan a pesar de que ya no existes. Por tal motivo, quiere decir que toda tu vida vas a tener problemas y más allá. Y por tal motivo también deberíamos de ser conscientes que no podemos evitarlos. Tenemos entonces que estar preparados para solucionarlos. Eso sí podemos hacerlo. Desde que nacemos tenemos problemas, desde que nacemos tenemos que dar soluciones, desde que nacemos tenemos que tomar decisiones. En el momento que cruzas la calle de una manera u otra, esa es una decisión, aunque sea simple, pero es una decisión. Si decides cruzar por la esquina por el paso de peatones, es una decisión, pero si decides hacerlo a mitad de calle, es otra decisión. Y si decidiste hacerlo por mitad de calle y te atropellaron, ¿cuál fue la causal de ese accidente? El que lo hayas hecho en un lugar que no era el adecuado para cruzar. Entonces, una decisión simple puede convertirse en un problema enorme. Reitero, el punto importante aquí es que sepas que problemas siempre los vamos a tener, que problemas siempre los vamos a vivir y que lo importante es resolverlos. Y si no es posible resolverlos, controlarlos. Y en la medida en que podamos, evitar que surjan. Siendo inteligentes para no meternos en problemas, para no tener decisiones inadecuadas que provoque problemas. Eso es bien importante que lo tengas en mente para que tu mente empiece a dispersar esa idea de por qué a mí, por qué mi vida es tan difícil, por qué yo tengo problemas, porque vives, porque estás vivo, por eso. Porque tienes interacción con personas, porque tienes interacción con una sociedad, por eso tienes problemas. Entonces, lejos de quejarnos, tenemos que buscar soluciones. Tenemos que ocuparnos, mas no preocuparnos. Nuestros problemas, por lo tanto, son parte de nuestra existencia, como lo acabamos de deducir. Y muchos de estos problemas son creados por nosotros mismos, son ideados por nosotros mismos. ¿Has escuchado en algunos momentos, en alguna ocasión, que la mayoría de los problemas que tenemos los creamos nosotros mismos y que no son reales? Que nuestra mente se ocupa más en problemas irreales que de los reales. Puede ser cierto. ¿Qué porcentaje? No importa. Lo importante es que la mayoría se crean de manera imaginaria. Muchas personas dirán que dicen estudios que el 90% de los problemas que tenemos son creados de manera irreal en nuestra mente. Puede ser, en el estudio de ellos así surgió y no pasa nada, está bien. Otra persona nos puede decir que no es el 90, que es el 70, perfecto, no pasa nada. Lo importante es que nosotros sepamos que la mayor cantidad de los problemas que tenemos los estamos creando o los estamos maximizando.
¿Qué quiero decir con esto? Que un problema pequeño lo estamos haciendo grande, lo estamos exponenciando de manera irreal. Existe una cantidad enorme entonces de problemas que surgen en nuestra mente, que no son reales como hemos comentado. Por ejemplo, vamos a imaginar, empieza a imaginar, cierra tus ojos e imagina. Si eres casado, si tienes novia, novio, si tienes una pareja o has visto a otras personas, con gran seguridad va a suceder esto que ya lo has vivido o que ya lo has escuchado. Tu pareja sale a trabajar, normalmente llega a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, son las 8:30 de la noche, casualmente es día viernes y tu mente empieza a preocuparse primeramente. Hay algunas personas que se brincan ese paso y se brincan al segundo, que es empezar a pensar mal. Y yo creo que todos lo tenemos en alguna medida, quizá más, quizá menos, pero tenemos esas situaciones de empezar a echar a volar nuestra imaginación y tener pensamientos inadecuados o malos pensamientos o pensamientos en donde ponen en duda hacia la otra persona o a la otra persona. Y empiezas a pensar, ¿qué sucedió? ¿Por qué está llegando tarde? No me ha hablado, no me ha indicado si tiene algún problema. Y empiezas a imaginarte en tu mente si tuvo un accidente, si salió tarde porque su jefe le dio un trabajo adicional. Posiblemente si tenía un poco de problemas en el trabajo, ya estás pensando que quizá ya lo acaban de correr. Quizá hubo un accidente nuevamente y provocó un gran tráfico, está lloviendo muy fuerte y no puede venir, no puede salir del trabajo. Quizá estás pensando que está con otra persona y que está divirtiéndose mientras tú estás en casa o con otra persona de una manera más allá. Todo esto lo estamos creando en nuestra mente. Todo esto lo estamos generando en diversos escenarios. Vas a un velorio y empiezan las charlas entre las personas y empiezan a crear un montón de escenarios, una gran cantidad de escenarios de por qué murió, del por qué no murió, de si murió así, si murió de otra manera, si el testamento, si dejó las cosas bien. Empiezan a crear una gran cantidad de escenarios provocados por una mente que fluye, que tiene pensamientos, que tiene ideas, que tiene análisis y que busca analizar algo sin tener bases reales, sin tener datos reales. Todo esto, al final de cuentas, para ti que estás teniendo esa problemática ya en tu mente de qué fue lo que le sucedió a tu pareja, del por cuál está llegando tarde, son problemas imaginarios momentáneos. Esos problemas que te están generando una distracción y que te están generando una preocupación. Cuando nosotros tenemos estas situaciones, obviamente nuestra tranquilidad desapareció y algo irreal se vuelve en un problema real en ese momento. Más tarde llega tu pareja, te explica que no hubo problema, que no se pudo contactar contigo, sin embargo, por algún tema del trabajo salió tarde y ya está en casa. Y quizá tu mente sigue pensando y dice, ya sé la realidad, ya sé lo que sucedió, pero tu mente sigue imaginando cosas adicionales. Y el tema no termina ahí, tu mente sigue pensando. Como podemos observar, esta gran cantidad de ideas que tenemos, esta gran cantidad de escenarios que formamos sobre un tema, sobre una situación, nos genera estrés. Ese estrés propia de cuando tenemos problemas y complicaciones. Si esto se vuelve repetitivo, tu mente empieza a exponenciar la situación y empieza a crear esa situación de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy en estas situaciones? ¿Por qué tengo tantos problemas? Tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser serenos, tenemos que ser objetivos, tenemos que buscar en nuestra mente la mayor objetividad. Cuando nosotros logramos tener esa mayor objetividad, créanme que nuestra cantidad de problemas imaginarios al menos van a empezar a reducirse. No te puedo decir que se van a eliminar porque sería irreal, te estaría mintiendo. Todos tenemos pensamientos más allá de lo que es la realidad. Esta situación es constante y es normal en nuestras vidas y eso hace que se nos complique, que se nos multipliquen las preocupaciones. En un día tranquilo, como vimos en el ejemplo, ya tenemos una situación irreal que nos alteró el día y nos hizo pasar un mal rato. Reitero, muchos de esos casos infundados.
Y estoy seguro que tú ya estás imaginando mucho más cosas que estás haciendo de manera irreal, que te estás imaginando y problemas que tú mismo estás creando. Porque ahorita yo únicamente te di un ejemplo simple y sencillo, pero hay situaciones que se van más allá, que hay discusiones, que hay peleas por algo que tú imaginaste, más no, que es una realidad. Dentro de todo esto también se encuentran obviamente todos los problemas que sí son reales. Problemas que realmente debes de buscar una solución. Problemas que en realidad te van a dar una consecuencia de algo que sí está sucediendo. Y no una consecuencia de algo que te estás imaginando y que en realidad no deberías de haber tenido o generado esa consecuencia. Pero resulta, ¿por qué? Pues porque tuviste una imaginación y eso la llevaste a una realidad. Cuando nosotros tenemos problemas reales, podemos convertirlos todavía mucho más grandes, como mencionábamos. Y este es el otro factor, no solamente los imaginarios, sino los reales, que realmente, valga la redundancia, existen, pero que tú los haces más grandes y los exponencias. Cuando nosotros tenemos esa imaginación que le da fuerza a los reales, provoca que un problema simple se vuelva complicado y esto nos va a generar mucho más estrés y con gran seguridad podría acarrearnos muchos más problemas. Como podemos observar, entonces tenemos un gran potencial de complicarnos la vida. Esa es la realidad. Nos complicamos la vida de manera persistente, de manera constante. Día a día nos la estamos complicando. ¿Qué tanto va a depender de nosotros mismos? Hay personas que son mucho más susceptibles a generar ideas más allá de lo que es la realidad. Hay personas que son más realistas, más enfocados a los hechos reales y que generan menos cantidad de problemas o menos intensidad de los problemas y entonces pueden vivir más tranquilos con sus problemas que realmente necesitan atención. Cuando nosotros tenemos todo esto, entonces podemos empezar ya a calificarnos si en realidad tu vida es tan difícil como piensas que es. Tienes que ser honesto contigo mismo, no necesitas decirle a los demás: oye, es que yo me imagino todos los problemas y por eso vivo así. No te preocupes, no necesitas exponérselo a nadie. Si lo deseas hacer, hazlo. Si le tienes confianza a alguien, hazlo. Pero con que tú lo sepas y empieces a trabajar en ello, empieces a eliminar todas esas ideas que tienes en la mente y que exponencian o crean problemas, seguramente tu intensidad de la pregunta ¿por qué mi vida es tan difícil? Te aseguro que va a disminuir. Quizá nada más le quites la palabra tan y nada más digas ¿por qué mi vida es difícil? Que es menor y de menos intensidad de cuando te preguntas ¿por qué mi vida es tan difícil? Si hemos entendido entonces toda esta parte de que tenemos problemas que no son reales, que son imaginarios, problemas que son reales pero que los exponenciamos, entonces también viene la parte ahora de nuestros problemas reales. ¿Qué tan complejos en realidad son nuestros problemas que sí tienen bases para hacerlo? Si nosotros tuviéramos la necesidad de evaluarlos, vamos a pensar que vamos a generar una escala del 1 al 10. Imagínate que el 10 es el máximo, totalmente complicado, muy difícil de resolverlo o incluso imposible de resolverlo. Y el 1 es cuando realmente no tienes ningún problema para resolverlo o ningún tipo de afectación. Obviamente el 0 no lo consideres porque el 0 significaría que no tienes problema, que en realidad no es un problema. Pero vamos a pensar en esa escala entonces del 1 al 10. Si tú evalúas ahorita un problema que para ti es muy complicado y dices, en mi vida he tenido esta clase de problemas, por tal motivo yo lo evalúo con un 10. Y mi problema significa que es muy complejo, sumamente complejo. Perfecto, ya lo hiciste, ya lo evaluaste. Puedes decir, mi vida es muy difícil, mi vida es muy complicada. Perfecto. ¿Qué sucede el año que entra? Pasaste 365 días más, 2 años, 3 años, y encuentras a través de esos años problemas más complicados, problemas que incluso pensemos ya no fue una situación financiera, ya fue una causa de muerte. Ya fue quizá un accidente que te llevó o que llevó a un familiar tuyo muy cercano a la cama en donde tuvieron que trabajar muy fuertemente con esa persona para que recuperara la salud. ¿Cuál será entonces más difícil?
Posiblemente, y pensemos en este momento, que ese problema todavía fue mucho más complicado, porque ese problema no solamente te llevó a una situación financiera difícil también, por el gasto tan enorme que representan enfermedades de ese tipo o accidentes de ese tipo, sino que adicional te llevó a perder tu trabajo, porque tuviste que atender a la persona. Tu preocupación fue enorme, pues cuando estaba en épocas delicadas. Entonces es lógico y claro que el problema fue mucho más complicado. Y entonces aquí nos preguntaríamos, ¿cuál es la dificultad o el grado de dificultad de este problema nuevo que tuviste? Ya no tienes el 10. ¿Qué harías? Exactamente. Tu criterio ha crecido, tu nivel ha crecido, tu límite ha crecido. Por tal motivo, ese problema realmente ahora toma el 10 y el problema anterior que pusiste en 10 va a tener que bajar en tu nueva escala, quizá a un 7, a un 8 o a lo mejor a un 5. Con esto quiero decirte que la vida te va presentando problemas, que debemos de esperar en la vida que en cualquier momento tendremos complicaciones mayores y que si ahora sientes que tu vida es muy complicada, ten mucho cuidado, porque posiblemente te estás colocando en un límite donde un problema mayor te sentirás incapaz de resolverlo. Tienes que trabajar mucho en ello, por eso es mucho mejor no preocuparte, sino ocuparte de los problemas. Son difíciles, sí, actúa, trabaja, pero no te preocupes si en realidad es demasiado complicado o no. Mejor trabaja en ello. No satures a tu mente a que se limite a un rango. Siempre siéntete libre más bien para actuar y no preocuparte en situaciones que te van a llevar a una pasividad o a una preocupación mayor y que esa preocupación suele provocar parálisis a la acción. Trabaja muy fuerte en esto. Y nuevamente, tenemos criterios, pero esos criterios de los temas reales son subjetivos. Esos temas realmente tenemos que aprender de ellos, más no estar buscando evaluarlos o preocupándonos si son muy difíciles o no. ¿Quieres otro ejemplo, otra comparación para que tú sepas que tu vida no es tan complicada? Seguramente conoces una persona que todavía tiene una vida mucho más complicada. Esa es otra comparación. Tenemos que estar conscientes que un problema no puede ser evaluado bajo esa condición, bajo esos criterios. Si nosotros tuviéramos un problema específico, el que tú desees, el que te estés imaginando, y te pregunto, ¿qué tan complicado es ese problema para ti? Tú quizá me vas a decir que es un problema complicado, con un valor de 8. Si yo le pregunto a otra persona sobre ese mismo problema, por lo que ha vivido en su vida, por la experiencia que tiene, por los conocimientos, diferentes aspectos, esa persona podría decir, no, no es cierto, eso no es un problema difícil, es un problema mediano. Y yo lo evaluaría con 5. Pero quizá, por otro lado, otra persona más sensible, con mayores problemáticas internas, podría decirnos, no, es un problema sumamente difícil y yo le doy un valor de 10. Nuevamente, la intención de esta explicación es que veas que la complejidad de los problemas es totalmente subjetiva, que realmente al ser subjetiva no tiene entonces la importancia que tú te desgastes en preguntarte del por qué es tan difícil, por qué para mí. Lo más adecuado es que toda esa energía que estás ocupando para preocuparte, para quejarte, para lamentarte, la ocupes en solucionar los problemas que se te van presentando. Vamos a ver algún ejemplo muy importante. Yo recuerdo hace algunos años que estábamos en donde trabajaba, en la empresa donde estaba trabajando, salí con un compañero en día viernes y fuimos a comer a un restaurante cerca de la compañía, un restaurante que tenía mesas en la parte de la terraza y estábamos comiendo fuera. En la esquina se encontraba una veterinaria y contra esquinas se encontraba una papelería. De repente, mientras estábamos comiendo, se escucharon gritos de una mujer. De inmediato fueron gritos que nos llamaron la atención a muchas personas, gritos muy fuertes. De inmediato salimos a ver qué estaba sucediendo, si la persona estaba en peligro, y nosotros vimos, y en específico yo vi, a una señorita de alrededor de unos 16 años tirada a media calle. Y el veterinario, que era hombre, se estaba retirando hacia su lugar.
De inmediato mi mente empezó a imaginarse, intentó hacerle algo a la señorita. Y me exalté y varios se exaltaron y nos acercamos a ver qué sucedía. Salió su mamá en lo que nos íbamos acercando, aparentemente era su mamá, se acercó con ella y finalmente todo tranquilo. ¿Qué sucedió? A la señorita se le había muerto su mascota. Esta situación de estrés excesiva que ella tenía, la sensibilidad que ella tenía, la muerte de su mascota la llevó a tirarse a media calle, a parar el tráfico, a gritar de manera desesperada y obviamente al aventarse a la calle terminó raspada. Una situación que muchos dirían fue exagerada porque es una mascota. Sí quieres a las mascotas, pero quizá no a ese nivel. Para otras personas se diría, pues es que la quería mucho y pues es natural que reaccione de esa manera. No importa. Aquí lo que importa es que tú visualices que las personas somos sensibles de diferentes maneras y que un caso que para muchos sería normal, para muchos de nosotros sería normal el que sabemos que una mascota tiene mucho menos años de vida que nosotros y que si nosotros tenemos una mascota a mediana edad, vamos a ver cómo se muere. Porque tiene nada más de vida 13 años, vamos a pensarlo de esta manera. Si yo tengo 20, estoy seguro entonces que se va a morir alrededor de los 33 años. Si corren las cosas como deben de correr, de manera sana, ya no tendré mascota. Entonces, algo que para mí es natural y que sí voy a sentir tristeza quizá que se muera mi mascota, no me va a llevar aún así a una reacción de este tipo. Para ella sí. Por tal motivo, esa situación se vuelve totalmente específica para cada persona y mientras yo puedo decir que es una sensación normal, que es una situación normal y no por eso me tiro al suelo y no por eso considero que mi vida es difícil, para ella fue algo tan crítico, tan fuerte que la llevó a la desesperación en ese instante y que seguramente tardó días, semanas o años en absorber o aceptar esa realidad. Eso es muy importante que lo visualicemos y que tú lo visualices, porque con ese ejemplo muchas veces actuamos de manera similar en muchos casos, en muchas situaciones, en donde pensamos que algo nos sucede y que es el acabose de nuestra historia, de nuestra vida, pero en realidad no lo es. En realidad hay muchos caminos, muchas formas de solucionarlos y muchas formas de continuar viviendo sin tener en el pensamiento que nuestra vida se terminó. Por tal motivo debemos encontrar ahora entonces la respuesta del por qué para unas personas una situación es muy complicada y para otras no lo es. Sin duda debemos de encontrar en este trayecto, en esta respuesta, muchos factores. Muchos de estos factores los vamos a estar viendo en diferentes podcasts o los puedes encontrar relacionados y los puedes encontrar muy fácilmente en el libro Derribando las barreras de la vida, escrito por un servidor, Metodología de análisis y solución de problemas, en donde podrás encontrar una diversidad enorme de todos los factores que influyen para que nosotros detectemos el por qué somos tan sensibles a los problemas o actuamos de maneras inadecuadas a la solución de los problemas. Uno de esos factores importantes es la educación que tienes. Cuando tú eres niño, si eres una persona muy consentida, ten por seguro que serás sensible en la vida. ¿Por qué? Porque seguramente habrás formado un desequilibrio que te vuelve una persona que al haber recibido sobreprotección, ahora eres débil para afrontar las situaciones. Una persona que eres muy débil ante la frustración. Cuando esto sucede, se vuelve determinante en tu vida normal en el futuro. Una persona que es débil ante la frustración, seguramente todos los problemas los va a exponenciar y los va a volver tan críticos que su vida es totalmente un caos y su vida es muy difícil. Una persona que es fuerte ante la frustración, te aseguro que va a tener una mayor capacidad no solamente de aceptar y de ubicarse en un punto adecuado en la dificultad de su vida, sino que además está preparado para poder afrontar los problemas de manera más adecuada. Tenemos que estar trabajando en nuestra forma de percibir las cosas. Tenemos que trabajar de manera muy fuerte en volvernos fuertes ante la frustración. Esto nos va a permitir a centrarnos, a ser maduros, a ser unas personas capaces para estar preparados
para afrontar dichos problemas. Tenemos que trabajar muy fuerte en ello. Esa educación que hemos recibido a través de los años es la que va a determinar muchas cosas en nuestra historia de vida. Sin duda, a través de los años, desde nuestra niñez, tuvimos una situación que nos volvió quizá fuerte o débil ante la frustración, que nos volvió caprichosos o no nos volvió caprichosos. Esos aspectos no son los únicos, también están todas aquellas cosas que vivimos. Si fuimos personas amadas, si fuimos personas rechazadas, si fuimos personas golpeadas y no lo fuimos, si fuimos personas que nos mostraron el camino para ser fuertes y resolver problemas y tomar acciones, o fuimos personas que nos mantuvieron de manera pasiva ante cualquier situación. Todos esos factores son muy importantes, todos esos factores determinan el cómo vamos a vivir, el cómo vamos a conceptualizar, el cómo vamos a visualizar los problemas que vamos a ir teniendo a través de los años. Si nosotros ya sabemos que hay muchos factores y esos factores están determinando nuestra forma de actuar, es importante reconocer entonces que todos esos factores están plasmados en nuestra personalidad. Cuando nosotros ya tenemos formada nuestra personalidad, esa personalidad va a determinar el cómo nos comportamos, cómo podemos resolverlo, cómo podemos mejorarlo de muchas maneras, de muchas situaciones. Pero sí es muy importante que podamos definir cuáles son esas debilidades que tenemos. ¿Somos personas caprichosas nuevamente? ¿Somos personas débiles ante la frustración? Somos personas que tenemos diferentes vicios como pueden ser el miedo, el chisme, tenemos predisposición a las cosas, muchos factores adicionales, todos esos que están formando nuestra personalidad. Nuevamente tenemos que atacarlos, aquellos principalmente que son débiles y que están determinando cuál es nuestra posición dentro de los problemas o ante los problemas. Para que nosotros podamos tener un mayor soporte, una mayor fuerza ante las dificultades, tenemos que hacer cambios y esos cambios tenemos que enfocarlos a quitarnos esa sensibilidad emocional, esa debilidad emocional que estamos teniendo. Tenemos que reconocerlo porque todas esas situaciones traumáticas que hemos vivido a través de los años van a determinar el cómo nos estamos comportando. Si nosotros queremos estar más fuertes, si nosotros queremos ser menos sensibles ante los problemas y más bien ser más fuertes para resolverlos, tenemos que definir ciertos aspectos y obviamente tenemos que trabajar en cada una de esas debilidades. Sin embargo, en este momento quisiera comentarte algunos aspectos de suma importancia. Una persona que aprende a ser proactiva, una persona que aprende a ser líder, seguramente tendrá una mayor capacidad, porque no solamente estará siendo una persona que va hacia enfrente para resolverlos, sino que es capaz de unir a las personas que están a su alrededor, personas que puedan estar siendo influenciadas o afectadas al mismo problema y que los pueda guiar y dirigir para atacarlos y las debilidades que tiene uno puedan ser trabajadas, reforzadas con las habilidades de otros para que esas debilidades quizá no desaparezcan, pero que no sean tan importantes o afecten de manera tan fuerte. Tenemos entonces también que pensar que necesitamos mayor conocimiento, más capacidades. Esas capacidades, ese conocimiento nos da fortaleza para poder atacar los problemas de cualquier índole. Si nosotros tenemos problemas de familia, tenemos que reforzar la parte familiar, tenemos que reforzar aspectos de convivencia, tenemos que reforzar aspectos de cómo manejar las situaciones de relaciones humanas o de relaciones de pareja. Si nosotros tenemos problemas de trabajo, tenemos que reforzar quizá aspectos técnicos, aspectos administrativos, conocimiento de herramientas, no lo sé, diferentes situaciones, pero finalmente tenemos que reforzar el conocimiento y tenemos que volvernos unas personas proactivas para trabajar en ello. Sin duda, algo muy importante también es tener una forma de poder afrontar esa problemática. Sin duda, algo que también va a ser de suma importancia es que tengas una forma estructurada, que hayas aprendido y que manejes muy bien de cómo resolver problemas, de cómo analizarlos, desde el mismo análisis, no solamente la solución, porque muchas veces pensamos que solucionar el problema únicamente es encontrar una acción. No lo es así, tienes que tener una gran capacidad y una gran herramienta que te ayude a analizar un problema. Normalmente las personas tenemos un problema y tomamos la acción que se nos viene de inmediato a la cabeza.
Muchas de las personas ni siquiera hacen eso, apenas escuchan problema, no saben qué está sucediendo, pero ellos ya tomaron una decisión. La probabilidad de fracaso es enorme, la probabilidad de fracaso es muy grande, la probabilidad de que generes más problemas en lugar de resolverlos es, sin duda, muy fuerte también y posiblemente una situación muy grave. Te recomiendo que aprendas a solucionar problemas. Una forma estructurada es la que nos va a ayudar a poderlo realizar. Sin embargo, tienes que tener cuidado con la metodología que tú elijas. Las metodologías son muy importantes y muy buenas, pero tienes que asegurarte que sean completas. Vamos a partir del hecho de que la metodología es buena, que realmente te ayuda. Desgraciadamente, en muchas de ellas son tan genéricas que no te dan la oportunidad de saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. No nada más es esto, sino que en muchas ocasiones están limitadas porque realmente no te llevan a completar tu ciclo completo, en donde realmente incluso compruebes si lo solucionaste de manera adecuada. Cuando tú escoges una metodología trunca, una metodología simple y poco profunda, que no te explica, que no te lleva de manera adecuada al proceso de la solución del problema, seguramente tendrás entonces un resultado parcial, un resultado pobre o quizá un resultado peligroso porque no lograste implementar algo positivo. Nuevamente yo te recomiendo la metodología de análisis y solución de problemas que encuentras en mi libro Derribando las barreras de la vida, que está disponible en Amazon de tu país y que también puedes contactarme en dado caso de que no lo encuentres, te lo podemos hacer llegar. Me puedes contactar a mis redes sociales, a mi correo electrónico frank.j.flores1@hotmail.com o puedes encontrarme en las plataformas de YouTube, Instagram, Facebook como To Be Better Educational y puedes también encontrarme en la plataforma de TikTok como Frank Flores. Y es importante que lo visualices porque esta metodología te da la oportunidad de tener los pasos suficientes explicados de manera adecuada con ejemplos, hechos de manera sencilla, pero que te van a dar la oportunidad de generar el ciclo completo de análisis adecuado para que encuentres una causa raíz real, verdadera, trabajes en ella con un plan efectivo, lo implementes y puedas generar un ciclo completo. Todo este ciclo se alcanzan en 10 pasos que pudieran ser muchos, pero te lo aseguro que no son muchos porque son elaborados de manera lógica y alineada y de manera simple y sencilla, pero te permite encontrar muchas cosas que no estás visualizando, te lo garantizo, muchas cosas que no estás visualizando y que potencialmente te llevan a tener más conflictos o a que tu problema regrese. Te lo recomiendo fuertemente, trabaja en ello, piénsalo, visualízalo, compra el libro, contáctanos, tienes la oportunidad de contactarnos para cualquier duda del libro, para cualquier duda que tengas de los pasos y también tienes la oportunidad de entrar a mi página web www.tobebettereducational.com en donde puedes adquirir el curso de la metodología de análisis y solución de problemas y puedes encontrar otras opciones adicionales como es la parte de liderazgo, tan necesario el liderazgo para que puedas desarrollarte a nivel profesional en tu trabajo, para que tengas una empresa exitosa si tienes una empresa, pero también para tu vida personal, porque la vida personal también requiere liderazgo. Si no eres líder en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, seguramente puedes tener una gran dispersión de responsabilidades y obviamente autoridades no claras, las cuales te lleve a tener complicaciones en tu vida. Nuevamente, esta situación de tener esa metodología te va a dar esa fuerza, te va a dar ese soporte. ¿Por qué? Porque vas a tener una guía del cómo poder aprovechar tus recursos, tus conocimientos para poder alcanzar las mejores soluciones de los problemas. Cuando tengas esto, vas a poderte dar cuenta que tus problemas en automático van a bajar de criticidad. Ya no van a ser tan graves como pensabas. ¿Por qué? Porque has encontrado mecanismos y medios para resolverlos. Y esa experiencia te da la oportunidad de subir tu nivel de dificultad que puedes soportar, que puedes trabajar. Cuando tú tienes esa metodología, tendrás la oportunidad de volver los problemas más sencillos, visualizarlos de manera más sencilla y completa, pero principalmente de encontrar las mejores opciones de solución. Porque todo problema no se resuelve de una manera. Se pueden
tener más formas de llegar a tu objetivo, pero ¿cuál es la mejor para ti? Esa la puedes encontrar también con ciertas herramientas, y con esas herramientas puedes determinar: esta es la solución más adecuada para mí y la que cumple más los objetivos que yo busco para resolver ese problema. Nuevamente, cuando tienes tú todo esto, te darás cuenta que los problemas empezarán a ser pequeños, que tú estarás listo para más cosas, tú estarás listo para soportar más la vida, para afrontar más la vida. Tú estarás listo para que puedas elevar el nivel de resistencia ante la vida y ante tu trabajo, por ejemplo, y poder encontrar esa ventaja competitiva que se requiere, porque las empresas necesitan gente que sepa resolver problemas. Si eres una persona que sabes resolver problemas de manera estructurada, de manera segura, las empresas te van a querer, te van a amar. ¿Por qué? Porque necesitan ese tipo de personas y las necesitan arriba en las posiciones importantes de la empresa para que puedan solucionar todas las complicaciones que llegan. Esas son oportunidades. Esta metodología de análisis y solución de problemas que encuentras en el libro te va a dar la oportunidad de tener una familia mejor, de tener una familia con menos complicaciones, de resolver lo que se afronte, pero a nivel profesional te dará la oportunidad de crecer, de llegar a los altos puestos directivos. ¿Por qué? Porque sabes resolver problemas. ¿Por qué? Porque sabes afrontar las situaciones y sacas a la empresa adelante. Un factor adicional que me gustaría mencionarte en este podcast es la experiencia. Tus años de experiencia son importantes para que puedas afrontar tus problemas de manera más sencilla y puedas levantar ese nivel, crecer ese límite que tienes de resistencia ante las complicaciones. Los problemas, reitero, surgen, pero a través de los años esos problemas te van dando experiencia, esas dificultades te van dando experiencia, y cuando la tienes, entonces mejoras y eres más resistente y eres más capaz. Pero hay algo muy importante: esa experiencia no se gana resolviendo problemas sin saber cómo los resolviste. La experiencia se gana resolviendo problemas, pero habiendo vivido su solución. Que hayas sentido, que hayas plasmado, que hayas vivido todas esas situaciones que surgieron para poder llegar a la solución del problema. Preocúpate si no aprendes nada después de haber resuelto un problema, porque tu problema, cuando se repita, si se llegara a repetir, estará generándote la misma complejidad. Cuando tú vives el problema y lo vives con una metodología de análisis y solución adecuada, estructurada, te genera una gran cantidad de conocimiento, y ese conocimiento, si se volviera a presentar el problema igual o similar, seguramente te va a servir para resolverlo de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida, con menos afectaciones y quizás hasta con beneficios en lugar de afectaciones. Tienes que trabajar muy fuerte en esa parte, en que tu experiencia se vuelva importante, y la vuelves importante cuando logras que la solución del problema que tuviste te aporte al haberlo vivido, al haberlo sentido, al haber estado en la solución misma. Y obviamente esto le va a permitir a tus emociones, a tus reacciones, tenerlas mucho más controladas y verte como una persona mucho más madura, como una persona mucho más fuerte, como una persona mucho más centrada. ¿Y sabes qué sucede con eso? Que las personas que están alrededor tuyo confiarán mucho más en ti, porque verán en ti una persona que sabe lo que está haciendo, que sabe guiarlos, que sabe dirigirlos. Y nuevamente, esto es de suma importancia cuando estás en tu actividad laboral, pero también ayuda muchísimo a tu actividad familiar. Cuando tienes esa credibilidad ante las personas y esas personas te siguen, te vuelves un líder que va a alcanzar objetivos, un líder que va a dar resultados. Todas estas experiencias, todas estas situaciones sin duda te van a dar seguridad. Esa seguridad que tú vas a sentir ahora, la vas a exponenciar y la vas a hacer extensa en todo tu ser. No solamente en tu mente, sino en tu cuerpo. Tu cuerpo lo va a sentir. Seguramente tú lo has vivido. Cuando tienes una situación y te sientes intimidado por la falta de conocimiento, porque te sientes inseguro, sientes incluso que te encoges.
Cuando tienes esa experiencia que te da esa seguridad, sientes incluso que te expandes. Es importante por tal motivo que la seguridad en ti crezca y no va a crecer solamente repitiéndote soy seguro, soy fuerte, soy importante, sí puedo hacerlo. Es bueno tener una buena mentalidad, pero no lo es todo. Una buena mentalidad sin un soporte, sin una metodología, sin un trabajo, sin algo físicamente tangible que puedas decir sí, soy seguro, pero porque tengo esta experiencia, sé hacer esto y esto. Cuando únicamente tienes esa motivación, tu seguridad va a estar limitada y muy rápidamente vas a caer. Y va a ser peor, porque tu seguridad que pensaste que tenías, porque mentalmente te convenciste y te repetiste 20 veces que eras muy bueno, se irá todavía mucho más abajo. ¿Por qué? Porque fue un fracaso total. Sí es importante que tu mente esté positiva, sí es importante hacerle caso a todos ellos, a todos esos speakers que mencionan que la automotivación, que tú mismo te repitas las palabras de que eres bueno 20 veces, 50 todas las mañanas. ¿Es necesario? Sí es necesario, pero si no lo soportas con cosas reales, si no lo soportas con experiencia real, no te va a servir de nada y va a ser mucho más frustrante. Entonces trabaja en ello, por favor, trabaja para que tu seguridad crezca, y esa seguridad no solamente sobre lo vivido, esa seguridad es en los conocimientos que aprendes, en las metodologías que usas, en todas las cosas que te vuelven una persona capaz de hacerlo. Como podemos ver entonces, nuestra pregunta clave del por qué tu vida es tan difícil se empieza a desvanecer. Tú ya aprendiste en este momento que la dificultad de tu vida es totalmente relativa y que depende mucho de cómo lo observas, de cómo la miras tú, que depende mucho de cómo estás preparado hacia ello. Y que si muchas personas tienen ese mismo problema y pudieron salir de esa problemática, no podría ser explicable el por qué tú no puedas salir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dimensionar de manera adecuada. Debes reconocer entonces que si tu pensamiento es que tu vida es difícil, en automático tú empiezas a colocarte barreras, esos límites de manera muy cercana a la incapacidad. Debes de pensar que hay muchas formas de visualizar las cosas, visualízalas de manera diferente. Todo se puede resolver menos la muerte. Hay cosas difíciles, sí son difíciles, pero lejos de preocuparte y pensar que es muy complicada tu vida, tienes que ocuparte y aprender, adquirir metodologías que te ayuden y que trabajen para ti. Por tal motivo, el aprender a dimensionar las cosas es de suma importancia. Dimensiona las cosas en el tamaño real que tienen. Ese tamaño real que tienen debe estar soportado con aspectos reales, no imaginarios. No lo que tu mente imagine, sino con números, con cosas reales, con cosas tangibles que puedan darle certeza y veracidad a lo que estás teniendo como problema en realidad. Ocúpate en esa parte. Busca siempre la madurez. Busca siempre que sean objetivas las situaciones y no irreales de manera subjetiva. Trabaja en ello de manera importante y dimensiona de manera adecuada los problemas. Recuerda que aunque nosotros en este podcast hemos hablado de cuando exponenciamos los problemas y los llevamos más allá de lo que en realidad son, también puede existir en la inversa. También puede existir el que los estamos minimizando. También esto podría ser malo. ¿Por qué? Porque podríamos estar teniendo el error de minimizar el problema, pero junto con ello, las consecuencias del problema. Y si nosotros minimizamos las consecuencias, podríamos estar teniendo problemas entonces de dar una buena solución fuerte, fortalecida, que realmente elimine el problema y finalmente tener un rebote de este problema y que tengas consecuencias que no deseabas tener. La dimensión del problema es importante y debe ser lo más cercano a la realidad. Es malo dimensionar hacia abajo y minimizarlo, pero es mucho peor maximizarlo porque podría generarte una complicación mucho mayor. Obviamente esto va a depender del tipo de problema que tengas, ¿verdad? No todos los problemas van a tener esa misma distribución de dimensiones. Habrá problemas que va a ser mucho más riesgoso que dimensiones a mayor a que dimensiones a menor y algunos otros a la inversa nuevamente.
Finalmente, para recapitular un poco de información sobre este podcast que se refiere a buscar dimensionar realmente si tu vida es difícil o no, y que hemos venido hablando de ciertos aspectos muy importantes que los hemos tocado de manera superficial y que nuevamente ya en los siguientes podcasts que estemos viendo temas más específicos y puntuales vamos a tratar de manera más concreta también, y que te recomiendo que los escuches porque créeme que vas a encontrar muchas cosas importantes y vas a aprender muchas cosas importantes. Hay que recordar entonces que de los puntos importantes que tenemos para poder determinar si un problema es grave o no, si un problema es difícil o no, si un problema es complejo o no, será en función siempre y primeramente de cómo lo perciba cada persona, cómo lo percibas tú. Y esta estará afectada por todas las fortalezas y por todas las debilidades que tenemos como personas y que muchas de ellas están plasmadas en nuestra personalidad. Los problemas sin duda pueden tener dificultad, pero si alguien pudo resolverlo, tú puedes hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Seguramente trabajar en ellos. ¿Puede ser más complicado resolverlo para ti? Sí. ¿Por qué? Porque tienes más debilidades que la otra persona, o ciertas debilidades que afectan más a la solución de ese problema y la otra persona esas debilidades no las tiene marcadas o son fortalezas en él. Eso no importa, lo importante es que sí se puede resolver y eso es lo que tienes que tener en mente. Sin duda cualquiera que desee resolver los problemas lo podrá alcanzar entonces, pero debe de tomar las acciones adecuadas, y la primera es que seas proactivo, que no te intimides a los problemas, que no te preocupes en estar dimensionando si es tu vida difícil o no, sino que te ocupes en resolverlos, que aprendas metodologías de análisis y solución de problemas para que tengas una base fuerte, para que tu educación, para que tus capacidades y tus conocimientos se junten con toda esa fuerza y actitud que tienes para que puedas en realidad buscar mejores soluciones. Las personas son tan fuertes como sus convicciones y sus deseos de superación. Y esto es tan fuerte que si lo juntamos con la capacidad y el conocimiento, entonces, ligadas a las actitudes que tengas a la vida, te permitirá afrontar cualquier problema que se te presente, tanto laboral, tanto personal, como en cualquier círculo social al cual desees interactuar. Tú puedes hacerlo y resolver lo que se te presente. Son pocas cosas las que en realidad no tienen solución. Si tienes esta situación, que todos los tenemos, hay cosas que no podemos resolver, pero debemos de buscar entonces controlarlas. Y si son cosas que no podemos resolver ni podemos controlarlas, entonces tenemos que buscar la mejor condición para sobrellevarlas. Y eso también te va a ayudar a estar más tranquilo. Quizá es algo que vas a tener que vivir con ello. ¿Por qué? Porque ya es tu vida así, porque ya no puedes retroceder. Pero eso no quiere decir que te conformes y que lo vivas destruyéndote. Vamos a definir cómo sí podemos hacer algo y que esto se pueda sobrellevar y llevar de la manera más adecuada. El mejor ejemplo de esto, ¿qué es? Por desgracia, la enfermedad. Si ya hay una enfermedad por lo que haya surgido, por malos hábitos alimenticios, por malos hábitos de alguna situación, por culpa o sin culpa tuya, pero hay una situación de enfermedad, si ya no se puede eliminar porque ya no se retrocede los efectos, por lo menos sí podemos definir algo de cómo podemos llevar una vida mejor. Y eso también la podemos encontrar con una metodología como esta, como una metodología de solución de problemas. Dentro de todos estos factores, entonces, hemos mencionado que el comportamiento que tenemos como personas es esencial. Y nuevamente, de todo esto estaremos hablando de manera constante, de manera permanente. Espero que te haya servido esta información. Nuevamente es una información introductoria que me interesa mucho que ubiquemos, que es muy importante que ubiques, porque a través de todos estos podcasts que iremos subiendo para ti, que iremos ofreciéndote para que tú los puedas observar, para que puedas aprender de ellos, sin duda el saber dimensionar los problemas es el paso inicial. El que tú puedas definir este problema tiene esta criticidad, este problema es mediano, chico, importante, grave, fuerte.
como tú quieras describirlos, pero cuando tú logras dimensionarlo, estás teniendo un primer avance de suma importancia, porque estás centrando el problema, estás encontrando la visión del mismo. Y la metodología de análisis y solución de problemas será muy importante para resolverlo, pero es muy importante que tengas este primer paso, que es dimensionar los problemas, dimensionar tu vida, dimensionar si realmente es tan difícil como dices o piensas que es. Recuerda que si tú tienes un tema en especial relacionado a todo este gran tema de la metodología de análisis y solución de problemas, de los problemas mismos de nuestra vida, y tú deseas que elaboremos, que analicemos un tema en especial y generemos un podcast, podemos hacerlo. Lo importante es que me escribas a mi correo electrónico frank.j.flores1@hotmail.com. Podamos platicar sobre ello y buscando que sea útil para todos, podemos compartirlo, podemos trabajarlo para que pueda existir algo más adicional para que las personas que estamos escuchando este canal podamos aprender de todos. Te invito a que lo hagas si son problemas familiares, si son problemas laborales, si son problemas de pareja, si son problemas de hijos con los padres, con los amigos, en la escuela, en cualquier entorno, incluso religioso, de cualquier tipo de actividad lo podemos analizar. La metodología, la gran ventaja que tiene es que se puede aplicar a todo, porque es una metodología de desarrollo personal y desarrollo profesional. Finalmente, cuando nosotros aprendemos esta metodología a nivel personal, lo podemos aplicar al profesional y viceversa. Entonces escríbeme, hazlo con confianza. Si tienes alguna pregunta, adelante, también hazlo. Te recomiendo que compres mi libro Derribando las barreras de la vida, metodología de análisis y solución de problemas, como autor tu servidor Francisco Javier Flores, que encuentras disponible en Amazon de tu país. Si lo deseas, puedes también solicitarlo por medio de mi correo electrónico o entrar a mi página www.tuvivereducational.com, en donde puedes encontrar el curso de la metodología de análisis y solución de problemas video grabado y el curso también de liderazgo, y hay algunos otros temas no solamente para ti como persona, sino también para empresas en diferentes puntos, diferentes temas. Y cuando son esos cursos videograbados, créeme que es muy bueno porque lo puedes repetir una y otra vez hasta que te lo grabes de memoria si lo gustas hacer. Obviamente lo más importante es que lo conceptualices y lo aprendas más que el grabarlo de memoria, pero te da la oportunidad de leerlo, de escucharlo, de verlo las veces que tú quieras, y eso es muy importante porque será para ti y para toda tu vida y para las personas que están cerca de ti. Te doy las gracias por estar escuchando este podcast, te doy las gracias por escucharme, espero que estés aprendiendo, que esté siendo satisfactorio para ti, y te espero en la siguiente sesión, en el siguiente podcast. Muchas gracias.